Bueno, buenos días para todos. Es un gusto para mí ver este escenario tan lleno un sábado a las 8 de la mañana. Muchas gracias por haber madrugado, los que estaban en caminata, pues por haber hecho su caminata y estar acá. De verdad, bienvenidos a todos. Quiero presentarme. Para quienes no me conocen, yo soy Camila Delgado, soy gerente médica en inmunología en Johnson Johnson y tengo el gusto de estar a cargo del área de gastroenterología desde este año. Hoy vamos a tener un simposio de desayuno que hemos preparado especialmente para ustedes para continuar hablando sobre enfermedad inflamatoria intestinal, hablar de necesidades insatisfechas y lo que se viene en términos de innovación. Entonces, vamos a tener dos speakers que son conocidos por todos y que no necesitan una presentación. Vamos a tener a la doctora Viviana Parra y al doctor Julián hablándonos un poquito de todos estos temas. Entonces, muchas gracias por estar acá nuevamente y antes de iniciar, quiero presentarles al equipo del área médica Johnson Johnson. Están nuestros dos MSLs Andrés Rojas y Carlos Gallego, quienes están trabajando conmigo de la mano y que seguramente ustedes han visto de pronto de manera más recurrente. Ellos también han estado acá participando y están en el detrás de todo lo que hacemos con todo el cariño para ustedes hoy. Voy a dejarles que Andresito les tiene un dato del QR. Dato importante. Voy a invitarlos a que escaneen este QR los que no han firmado la lista. Los que ya la firmaron, no hay problema. En el QR no es tan intuitivo, entonces el punto es ponerle el apellido. Si encuentran su apellido, su nombre, solo es darle clic y firmar lista. Si no lo encuentran, abajo hay un link donde dice regístrese aquí. Les abre otra página, ahí ustedes ponen su correo y le dan en la lupita. Si él ya los tiene cargados, les trae todos los datos y ya solo bajan y le dan firmar. Y si no al darle la lupita, les deja incluir todos los datos pues para que puedan firmar la lista. Si tienen algún problema o algo, nos levantan la mano que con Carlos y con el equipo vamos a estar pendientes, con Nati que también está allá, para que puedan firmar la lista, ¿vale? Y los invitamos de pronto a hacerse más acá, que acá están como los puestos del desayuno y todo, para que sea mucho más fácil. Perfecto. Entonces, sin más, doctor Julián, por favor, inicia la sesión el día de hoy. Bueno, buenos días para todos. De verdad que un placer estar acá y que todos estén llenos a pesar de la hora y mucho del trasnocho, la caminata. Y bueno, vamos a hablar sobre necesidades insatisfechas en enfermedad inflamatoria intestinal. No sé dónde ponerme, pero bueno, yo creo que ahí sí. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Bueno, y esto es como una reflexión, esta charla. Actualmente pues, estoy de presidente de PANCO y siempre como pensando es para dónde tenemos que ir nosotros, y no solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica, ¿no? Lo primero es esta diapositiva, pues ya algunos la conocen, la he mostrado, es publicado recientemente en... No pinta. Pero básicamente esta diapositiva salió publicada el mes pasado de Jill Kaplan. Con él hemos estado trabajando en estudios epidemiológicos de enfermedad inflamatoria, donde muestra los diferentes estados epidemiológicos, ¿no? Inicialmente el estado de emergencia, que eso lo vivimos hace 20 años, cuando diagnosticábamos enfermedad inflamatoria intestinal, decíamos que era Crohn y no, que eso parece tuberculosis, que eso no es qué cosa, y no, mire Crohn, no encontramos el bacilo por ningún lado. Eran como apenas casos espontáneos que iban saliendo. Hoy en día nosotros en Colombia tenemos un estado de aceleración en la incidencia, donde cada vez tenemos más casos y eso lo vemos cada uno de nosotros en nuestra práctica clínica. Posteriormente viene se llama una prevalencia, una compounding prevalencia, una prevalencia como compuesta, ya como una meseta de la prevalencia. Y lo que él quiere hacer, miren qué tan inteligente Kaplan, que él coloca como el sonido, es el ruido que hace la guitarra, es la prevalencia. O sea, mientras más ruido haga la guitarra, más va a escuchar, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con la guitarra? La guitarra es lo mismo. O sea, inicialmente era una guitarra destemplada, con un ruidito muy suave. Posteriormente, a medida que aumentan los casos, la mayor incidencia en estadio 2, la guitarra se templa más y hace mucho más ruido, y posteriormente al estado 3 de prevalencia. Pero, ¿qué es lo que está apretando las cuerdas de la guitarra? Estilo de vida, dieta ultraprocesado, cigarrillo, alteración de microbioma, que todavía no sabemos qué bacteria es la que nos está produciendo esto, alteraciones genéticas que no cambian, ambiente, la polución, últimamente los microplásticos que hablaba Oriana el otro día en la conferencia, y también la infraestructura en salud. O sea, hoy en día en Colombia no hay duda de que
hoy, comparado con hace 25 años, el doctor Lázaro, que ya tiene y la doctora Hani, que tiene eso, pueden testificar que hoy en día hay muchos más centros para realizar endoscopia y colonoscopia que hace 20, 30 años, ¿cierto? Doctor Puerta también nos puede certificar. ¿Listo? Entonces, es mucho más accesible hoy hacer una colonoscopia que hace 20, 30 años, ¿no? Cada vez hay más centros de esto, ¿bueno? Nosotros en Colombia recientemente publicamos, todavía está online, este artículo sobre epidemiología. Es una publicación que hicimos con Viviana, donde encontramos prevalencia. Esto fue en pandemia, eso puede tener un poco de sesgo también. 30 casos para colitis ulcerativa por 100.000 y prevalencia de enfermedad de Crohn 5 por 100.000, ¿no? Esos son como datos pues, de Colombia que siempre es bueno tener datos locales, ¿no? ¿Qué pasa con la enfermedad de Crohn en este caso? Entonces, ayer Rodrigo mostraba este estudio de Edward Lewis, donde básicamente el porcentaje de pacientes, la mayoría de los pacientes con enfermedad de Crohn al diagnóstico son inflamatorios, ¿no? Erosiones, úlceras, tanto en colon como en ilio. Pero miren con el tiempo, después de 25 años, lo que él encontró, lo publicó en 2001, imagínense, entonces, de que muchos de estos pacientes hacen estenosis, muchos hacen fístula. Por lo tanto, hay una ventana de oportunidad de tratamiento acá, ¿cierto? Para prevenir que esa enfermedad progrese y se generen fístulas, se generen estenosis, otra cirugía, que es lo que normalmente se está pasando con la enfermedad de Crohn. Ahora, pero siempre dicen, no, pero que enfermedad de Crohn, qué maluco tener Crohn, pero de pronto colitis más leve. No, yo tengo muchos pacientes con Crohn leve, que algunos los tengo incluso sin tratamiento, y tengo pacientes con colitis ulcerativa que me ha tocado operar. Entonces, en colitis ulcerativa también tenemos una ventana de oportunidad, donde si diagnosticamos temprano vamos a prevenir la progresión, de que la enfermedad se extienda, de que la enfermedad haga disfunción anorrectal, de que haya estenosis. Los pacientes con colitis también pueden hacer estenosis, siempre hay que buscar, como decían ayer, también cáncer en esa estenosis, pero que no hagan displasia, cáncer y que no terminen en colectomía, que recuerden que de 10 pacientes diagnosticados hoy con colitis ulcerativa, uno puede terminar en colectomía a 10 años de seguimiento, ¿ok? Entonces, el día que tome la decisión de operar un paciente con colitis ulcerativa, no diga, ah, tan bruto. No, eso puede pasar, son las estadísticas, ¿no? Entonces, el primer reto pues, que tenemos nosotros es diagnóstico temprano y la educación médica. Cosas como estas son súper importantes para la educación médica de los pacientes. Entonces, siempre en enfermedad inflamatoria intestinal lo mejor es hacer todo temprano. Reconocer temprano, diagnosticar temprano, estratificar, que esto es súper importante, sobre todo tanto en Crohn como en colitis ulcerativa. Tratamiento temprano, monitorear y hacer un control estricto de ese monitoreo. No podemos ver un paciente, colocarle un biológico y volverlo a ver en 6 meses. Por ejemplo, hay que estar muy pendiente de esos pacientes. Y uno dice, ah, pero es que las citas están para 6 meses. No, hay que hacer una selección, por ejemplo, no, algo que lo que hicimos nosotros hace 25 años en el hospital, de que básicamente diseñamos días solo para atender este tipo de pacientes, ¿no? O sea, no podemos, como dicen por ahí, revolver peras con manzanas. Tú no puedes revolver las citas para pacientes con reflujo, colon irritable, con las citas para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Que diga días exclusivos para ver este tipo de pacientes, si no, no vamos a alcanzar, no vamos a poder satisfacer las necesidades de los pacientes. ¿Y por qué el diagnóstico temprano? Es súper importante. Miren esta revisión sistemática ya de hace algunos años, donde si tú te retrasas en estos estudios, el retraso promedio en Crohn fue de 8 meses y colitis 3 meses, ¿no? Más o menos. Nosotros en el Pablo Tobón hicimos un estudio donde tenemos 13 meses para diagnóstico de enfermedad de Crohn y 7 meses para colitis ulcerativa. Obviamente no siempre depende de nosotros, hay factores que dependen del paciente, depende del médico inicial que lo vea, que lo diagnostique, que lo trate, depende de la oportunidad para colonoscopia. Hay muchos factores que pueden alterar esto. Pero lo que voy es que los pacientes que tienen diagnóstico tardío en enfermedad de Crohn tienen 2.2 veces más riesgo de cirugía y en colitis ulcerativa tienen 4 veces más riesgo de cirugía. Por lo tanto, diagnosticar temprano es clave en enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, con la educación, ¿listo? Miren, por ejemplo, esto es una encuesta para fellows de gastroenterología, donde solamente 28% de los fellows de gastro en Estados Unidos, donde tienen esta epidemia, si se puede llamar así, de enfermedad inflamatoria intestinal hace muchos años, están conformes con su entrenamiento. Por ejemplo, miren acá, por ejemplo, en compromiso perianal. Perianal acá. Alrededor de un 30% de los de primer año se sienten conformes o cómodos tratando a estos pacientes y los de segundo y tercer año solamente 40%. Miren, personalmente a mí en el pregrado nunca me dieron clase de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cierto? Pregrado, doctora.
Entonces, yo creo que aquí estamos, pues, hay muchos jefes, pues, profesores universitarios y todo. Yo creo que es súper importante, Dora, es súper importante meter clases de enfermedad inflamatoria intestinal en esto. Por ejemplo, los pacientes con colitis ulcerativa, cuando hacen una crisis de colitis ulcerativa en urgencias, casi siempre lo atiende personal que no es gastroenterólogo, ni siquiera coloproctólogo, ni siquiera cirujano gastroenterólogo. ¿Quiénes lo atiende? Médico de urgencia. ¿Qué preparación, qué formación tuvieron esos médicos de urgencia para tratar una crisis de colitis ulcerativa? Y fuera de eso llegan estos pacientes fijos, casi siempre llegan los sábados, los domingos, en la noche, donde no estamos. Entonces, hombre, por lo menos tener la oportunidad de que nos llamen, no nos va a tocar ir, pero por lo menos orientar, ¿no? O dejar guías estandarizadas en cada uno de los centros para atender este tipo de pacientes, porque los pacientes más severos, los más difíciles de manejar, a veces llegan a personal médico que no está entrenado. Entonces, yo creo que aquí es una falla y yo creo que esto tenemos porque cada vez va a venir más pacientes con enfermedad inflamatoria. Lo otro, esto nos lo mostró el doctor Ginar recientemente de una publicación personal que él hizo en la revista Gastroenterología y Patología de España, encuesta de los grupos de medicina familiar de España, TECU, 157 gastro, 222 médicos de atención primaria. Pero miren, por ejemplo, esto, cómo se la llevan los especialistas gastro con los médicos de atención primaria. Solamente menos de la mitad dice que es buena la relación. Entonces, si no hay buena relación, ¿cómo va a ser eso para comunicarte que, mira, te voy a llamar para comentarte este paciente, para remitirte a este paciente? Y segundo, ¿cómo se siente un médico de atención primaria en el diagnóstico y en el tratamiento sobre 10? En el tratamiento 5.6 se rajan ellos mismos. Ellos dicen que no son capaces de atender pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces nos falta educación. Nos falta educación no solamente acá, que estamos un grupo selecto de gastroenterólogos, cirujanos gastroenterólogos, coloproctólogos, que nos gusta la enfermedad inflamatoria. La educación tiene que ser general. Los médicos de atención primaria, médicos internistas, médicos cirujanos generales, porque es importante para un diagnóstico temprano de estos pacientes. La segunda necesidad insatisfecha es en cuanto a objetivos terapéuticos y monitoreo estricto. Esto lo han escuchado varias veces, básicamente cómo es la guía de tratamiento, que insisto algo, bueno, primero que ya hay la opción de cicatrización transmural y de ahí la necesidad de ultrasonido intestinal, que me parece que es algo que llegó para quedarse, que nos va a ayudar mucho, a pesar que ayer lo criticaba en la charla defendiendo mi cápsula endoscópica. Pero lo que más me gusta es esto, ¿no? La roja, porque te dice, mira, si tú no alcanzas los objetivos terapéuticos de cicatrización endoscópica, tú tienes que cambiar. O sea, uno no puede estar con un paciente, por ejemplo, con infliximab, en un paciente que no está funcionando. Primero, te está gastando una droga que es costosa. Segundo, que está exponiendo el paciente a efectos adversos asociados al medicamento. Tercero, que si no te funciona, ¿para qué sigues con ella? Entonces, tienes que optimizar. Optimizar es disminuir el intervalo, aumentar la dosis o cambiar de mecanismo de acción. Yo creo que antes nos tocaba a nosotros pasarnos la pelota, como yo decía, la danza de los anti-TNF, entonces uno mandaba al paciente a operar, no, espérate, ¿por qué no le pasas de infliximab a limumab? No, después, ¿por qué no le pasas a certolizumab? Y ahí nos quedábamos. Ya hoy tenemos más opciones terapéuticas, antiintegrina, tenemos pequeñas moléculas y antiterluquina 12, 23 y 23 que próximamente van a llegar a Colombia. Entonces todos dicen, bueno, el Strike Super se reunieron esta gente en Estados Unidos, en Europa siempre se reúne, es el grupo del IOIBD, donde hay un grupo selecto de gastroenterólogos dedicados a la enfermedad inflamatoria intestinal, sacaron estos objetivos terapéuticos, pero ¿qué tanto se están aplicando estos objetivos terapéuticos? ¿Qué tanto estamos llegando a la cicatrización endoscópica en 6 a 9 meses? Hicieron una encuesta en varios centros de Europa, Italia, Milán, España, Bélgica, en fin. Evaluaron 1.100 pacientes con enfermedad de Crohn y 1.077 con colitis ulcerativa. El porcentaje de cumplimiento de los objetivos terapéuticos es menos del 50%. O sea, está el extracto, pero ¿qué tanto estamos logrando? ¿Será que no estamos optimizando bien? ¿Será que no estamos evaluando bien? Entonces, este estudio se llama podcast y de verdad que esto es lo que está pasando en el mundo real y recomiendo que lo revisen. Lo otro, y llamo insistencia mucho, porque me gusta esta parte de la histología, ¿no? En colitis ulcerativa. Frecuentemente hacemos histología, endoscopia, colonoscopia, tomamos biopsia, pero no nos están clasificando histológicamente los pacientes con colitis ulcerativa. Personalmente, en el hospital nosotros utilizamos el índice histológico de Nancy para colitis ulcerativa. En Crohn no está tan uniforme o tan estandarizado clasificación histológica, pero apréndase por lo menos esta. Pero tenemos que primero que se la aprenda el patólogo, que nos la reporte el patólogo
Y cuando no la reporte, nosotros entender qué es lo que nos está reportando. No nos cuesta más, la biopsia siempre la tomamos. Entonces, pues a diferencia de otros exámenes que hay que hacer, no, simplemente la biopsia. Y tengan la biopsia, la histología, pues si se puede como un objetivo terapéutico, ideal. Pero por lo menos como una herramienta adicional a la calprotectina, a la PCR, a la endoscopia para tomar decisiones. Porque ya vamos a ver. Entonces, grado 0, no hay inflamación. Grado 1, leve inflamación crónica. Grado 2, 3, hay ya inflamación activa. Cuando piensa en inflamación activa, neutrófilo. Si el patólogo dice que hay neutrófilo, hay inflamación activa. Y grado 4, sí, úlcera, que eso la ve uno pues, desde la endoscopia. Pero ¿cuál es la ventaja de tener cicatrización histológica? Miren a estos pacientes endoscópicamente normal, Mayo 0. Pero aquellos que tenían actividad histológica 2, 3, 4 de Nancy tuvieron más chance de recaída, 2.4 veces más recaída que aquel paciente que estaba en remisión histológica. Por lo tanto, ténganla en cuenta, no simplemente para la biopsia, sino interpretarla, que el patólogo le reporte qué índice de actividad tiene y que uno lo entienda como gastroenterólogo. Alternativas de manejo y tratamiento. Entonces, esto ya lo habíamos mencionado. Básicamente, esto es algo bien importante. Miren, colitis ulcerativa, lo que pasa a 10 años. Entonces, supuestamente 80% de los pacientes con colitis ulcerativa son leves. Por lo tanto, ayer se llamaba la discusión de que si los pacientes con colitis ulcerativa de entrada biológico no es tan claro. En enfermedad de Crohn probablemente sí, pero en colitis ulcerativa probablemente no, porque 80-70%, yo diría un 70% con mesalazina tiene. No necesitas biológico, no necesitas pequeñas moléculas. Hay un 20-30% que sí requieren biológico, un 10% que puede tener colectomía a 10 años. Entonces, la idea es que no subtratemos a pacientes con colitis ulcerativa con factores de riesgo desfavorables y no sobretratemos a pacientes con colitis ulcerativa que tengan factores de riesgo favorables. ¿Ok? Entonces, identificar esos pacientes, estratificar es la clave en el manejo, porque ni para arriba ni para abajo. O sea, quedarnos donde tenemos que estar en el manejo adecuado de esos pacientes. Lo mismo en Crohn. En Crohn, 60% de los pacientes pueden ser leves. Hay un 30% que es quiescente, que es lo que tenemos nosotros, ese paciente que tiene las erosioncitas, sabemos que tiene Crohn, pero ni anemia, ni pérdida de peso, ni diarrea, completamente sintomático. Lo observa uno sin necesidad de ningún tratamiento. Pero hay un 40% que hacen estenosis, otro 25% pues, que son los pacientes que hacen Crohn perianal, los cuales tienen un curso desfavorable que no hay que subtratarlos. ¿Ok? Y estos pacientes, sobre todo, son los que definitivamente de entrada sí van a requerir terapia avanzada, ¿ok? Entonces, en Crohn sí es clave lo de la terapia avanzada. Y terapia avanzada que tenemos, todas estas, mírenme, nosotros, el primer paciente, me acuerdo yo con infliximab, lo pusimos en 2005 en el hospital, y ya, pues, ya tenemos más de 20 años de experiencia usando esto, pero mira todo lo que ha evolucionado, ¿no? Primero anti-TNF, después anti-integrina, después de interleuquina 12-23 con ustekinumab, que nunca llegó a Colombia, pero en este congreso mostramos una experiencia con 25 pacientes con ustekinumab en nuestro centro que hicimos inducción subcutánea. No intravenosa porque nunca llegó la presentación intravenosa, pero sí con inducción subcutánea, pues medio empírica entre comillas, pero sí teniendo en cuenta experiencia y publicaciones de otros centros. Posteriormente interleuquina 23 para Crohn, 2022 con RISA. Después llegaron las pequeñas moléculas, UPA, TOFA había llegado para colitis ulcerativa desde 2018. Pues estas son autorizaciones de la FDA, no necesariamente que llegaran a Colombia. Después la presentación es subcutánea, ¿no? B2 subcutánea, infliximab subcutánea. Y por último, pues ya para este año ya guselkumab aprobado por la FDA tanto para Crohn como para colitis ulcerativa. Entonces lo que les decía, miren, esto es lo más evidente que he encontrado con respecto a por qué sí en Crohn debemos actuar temprano y probablemente terapia avanzada y en colitis ulcerativa no tanto. Eso creo que todavía no podemos. 25 RCT, inducción de remisión. Miren acá, el porcentaje de remisión, si tú tratas en Crohn, es mucho mayor si tratas temprano que si tratas tardío. Comparado, miren que en colitis ulcerativa la curva es plana. Todo el tiempo plano, o sea, no hay indicación para de entrada usar terapia biológica en pacientes con colitis ulcerativa. Excepción, el paciente con colitis ulcerativa severa que debuta con crisis, que le colocamos esteroides, no responde, terapia de rescate con infliximab responde y sí de entrada ya y sí toca de la terapia avanzada una vez. Pero de resto no hay indicación para un paciente con colitis ulcerativa de entrada usar terapia avanzada.
Y esto en Crohn lo demostró el estudio Profile, ¿no? Que fue el estudio que revolucionó el eco el año pasado, recuerdo, lo publicaron y todo el mundo, wow, entonces, ¿qué hacemos ahora a todos los pacientes con Crohn? El Profile de pacientes con diagnóstico muy reciente, 31 días en promedio de diagnóstico de enfermedad de Crohn. Harvey-Brassard por encima de 7 y dos grupos. Uno, de entrada, infliximab más inmunosupresor, y otro grupo, esteroides, azatoprim, y terminaban en el biológico. ¿Qué encontraron ellos a 48 semanas? Que los que empezaron top down, o sea, de entrada empezaron con infliximab, azatoprim, mayor tasa de remisión libre de esteroides y cirugía, y mayor respuesta endoscópica, ¿ok? Eso es bien interesante eso. Entonces todo el mundo allá se preguntaba, entonces a todo paciente con Crohn de entrada le vamos a colocar biológicos. Entonces probablemente no. Miren que eran activos, ¿no? Harvey-Brassard por encima de 7. Si tú tienes un paciente con Crohn diagnosticado con erosioncitas, sin terapia, sin síntomas, sin anemia ni nada, no va a tener un Harvey-Brassard por encima de 8, ¿ok? Entonces, pues definitivamente pues, estratificar es clave en esos pacientes. Lo otro que preguntamos siempre es, bueno, ¿cuál es el mejor biológico? El mejor biológico es el primero. Mire, de primera línea la tasa de respuesta es un 60% y el que no responde es un 40%. De segunda línea la tasa de respuesta es un 40%. De tercera, 50%, de cuarta ya es mucho menos 25%, y aquí yo digo que a veces es mejor operar. Si se puede, por lo menos en Crohn, ¿no? Entonces, mire, siempre va a ser el primero. Entonces, tenemos necesidad insatisfecha en tratamiento. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gustaría que de primera línea tuviéramos un 80 o un 100% como en hepatitis C, ¿cierto? Entonces, pues, esas son opciones. ¿Cómo rompemos ese techo terapéutico? ¿Cómo vamos por encima de este 40% de respuesta? Muchas opciones: diagnóstico temprano, estratificar, mejorar el cuidado, ya lo hemos dicho. Pero una de las opciones es tener nuevas terapéuticas y nuevas combinaciones. Ayer preguntaban en el simposio que se hizo sobre las combinaciones, probabilidad de combinaciones. Da Carlos, que está por acá. Esto es interesante también. Y las combinaciones las estamos haciendo hace rato. Miren que, por ejemplo, estamos combinando infliximab con inmunosupresor hace rato. Pero ya hay otras combinaciones que se llaman, como es terapia avanzada, combinaciones de tratamiento avanzado. Puedes combinar biológico con pequeña molécula, un anti-TNF, por ejemplo, o un vedolizumab, un TOFA, por ejemplo. Dos biológicos, adalimumab con vedolizumab. Esa es la combinación más frecuente, como decía ayer John Carvajal, de pacientes que tienen manifestaciones extraintestinales, le funciona el adalimumab se queda corto de pronto para el Crohn y te ayudas de pronto con vedolizumab, o te ayudas con upadacitinib, en fin, o con antiteleuquina 12-23. O dos pequeñas moléculas, ¿no? Por ejemplo, si tienes UPA, lo podrías combinar con ozanimod, por ejemplo, que todavía no está en Colombia, pero son opciones. Tiene muchos beneficios, se pueden usar en patología refractaria, pero me voy para los problemas, ¿no? Básicamente la seguridad de combinar dos moléculas. Para nosotros en Colombia el costo, ¿cierto? Y también no sabemos cuánto tiempo vamos a combinar. Hay esquemas de combinación, por ejemplo, que te dice, para inducción, entonces combinemos UPA más BEDO. ¿Qué se me acabó? ¿El tiempo? Ah. Bueno, UPA con BEDO, ¿cierto? Entonces, dejemos UPA, que nos ayuda con la inducción, es más potente, y el BEDO lo dejamos de mantenimiento. Hay muchas opciones de combinar en estos pacientes. Y esto se hizo, por ejemplo, el estudio Vega en colitis ulcerativa. Combinaron guselkumab y golimumab y vieron que la combinación era mejor que guselkumab solo y que golimumab solo. Entonces, es una opción terapéutica beneficiosa para estos pacientes. Y recientemente este estudio, pues todavía no salió publicado, pero en Crohn perianal fetulizante refractaria, que es el coco de nosotros, pues tanto del cirujano como del gastroenterólogo en enfermedad inflamatoria, donde ellos combinaron y lograron encontrar eficacia clínica en casi 50% y eficacia radiológica en 66% de los pacientes. De combinar es una opción para romper ese techo terapéutico que tenemos actualmente con estas moléculas. Lo otro es tratar más allá de la inflamación, porque es que hasta el momento, bueno, la colonoscopia, la calprotectina, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que más le importa al paciente? Al paciente lo que más le importa es la calidad de vida. A este no le importa ni el score de Nancy, ni la actividad en Mayo Score, ni la actividad, ni la severidad en la endoscopia. Le importa es que tenga mejor calidad de vida. Y para eso nosotros debemos apuntar a esto. Tenemos que hacer un manejo integral de estos pacientes. Y un manejo integral de estos pacientes es la parte nutricional,
La parte sexual siempre es súper importante. Hay que preguntarle al paciente si tiene fatiga o no. Vivir con fatiga es horrible. Salud mental. ¿Listo? Entonces, no solamente preguntar la parte endoscópica de inflamación, sino estas partes también son importantes. Y miren la parte nutricional. La parte nutricional se hace con dos preguntas. Si tú le calculas el índice de masa corporal, si está por debajo de 18,5 ya tiene 2 puntos. ¿Qué tanto ha perdido peso en los últimos 3 a 6 meses? Si ha perdido más del 10%, tiene 2 puntos. Eso se llama el test, el índice MOS, Malnutrition Universal Screening Tool, ¿ok? Pero si tú tienes más de 2, yo no le estoy diciendo, háganle la dieta, diseñen la dieta. No, mándelo al nutricionista, porque es un paciente. Si tiene más de 2 puntos, tiene riesgo nutricional. Y estos son 10 segundos preguntando esas dos cosas o calculando esas dos cosas. La depresión, revisión sistemática, 1.4 veces más chance de depresión pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal comparados con controles, ¿ok? ¿Tenemos escalas para depresión que podemos aplicar nosotros en nuestro consulto? Sí, la más usada es esta, PHQ-9. Si tú tienes más de 20 puntos, tienes depresión severa. De nuevo, no le digo que los traten, pero sí mándelo al psiquiatra, ¿ok? El paciente va a entender pues, esta parte. Ansiedad, 1.3 veces más frecuente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal comparado con control en esta revisión sistemática de este año. Podemos calcular o determinar o definir si un paciente tiene ansiedad. Sí, usemos esta escala, GAD-7. Si tienes más de 8 puntos de esta escala, probablemente el paciente tiene riesgo de ansiedad generalizada y también tiene que ser llevado al psiquiatra. Entonces son escalas prácticas que obviamente no a todos los pacientes se le van a hacer, pero hay pacientes que uno puede identificar que tengan factores de ansiedad, pues esto puede pasar. Fatiga. Miren esto salió publicado hace 3 años. 47% de prevalencia de fatiga en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. De 2 pacientes, 1. ¿Cuántas veces preguntamos si este paciente tiene fatiga? ¿Cuántas veces le hacemos el FACIT a ver si este paciente tiene fatiga? Nunca. 38% en colitis, 42% en Crohn. Y miren, cuando hay actividad de la enfermedad, 72% tienen fatiga. Es impresionante lo que pueden tener estos pacientes. Y esta es la escala de fatiga, el FACIT. Hace poco se hizo con la Asociación Colombiana de Gastro un webinar donde estas niñas jovencitas hicieron, no recuerdo ahorita, con la Andrea. Andrea nos mostró el FACIT, mostró estudios súper de 0 a 52, escala de fatiga. Entonces, súper manejar ya esos temas en enfermedad inflamatoria intestinal. Recientemente, disfunción sexual en enfermedad inflamatoria intestinal, Jordan Crohn Colitis, se lo publicado en febrero de este año. Sujetos controles, 24% de disfunción sexual. Sujetos con enfermedad inflamatoria, hasta 50% de disfunción sexual. Nunca lo preguntamos. En Crohn 58%, en colitis hasta 64%. ¿Ok? Entonces, súper importante determinar eso. Productividad de los pacientes. Miren acá. Pérdida de productividad en los pacientes con enfermedad inflamatoria, 39%. Pérdida en euros anuales, 5.131 euros perdidos anuales por cada paciente con enfermedad inflamatoria intestinal en promedio. Y 29% de los pacientes con enfermedad inflamatoria pierden su trabajo asociado a actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, es algo bien importante que hay que tener en cuenta y no solamente esto. Entonces, los invito a lo que se llama el psychological healing, o sea, cicatrización psicológica en estos pacientes. No solamente la parte de inflamación, sino también la parte psicológica y descartar estos trastornos en los pacientes. Por último, vamos a hablar de las necesidades de equipo multidisciplinario y centros de excelencia. Entonces, nosotros, gastroenterólogo, el cirujano de colon o gastrointestinal, enfermera, radiólogo y nutricionista, es el centro, es el core, si se puede llamar, del centro de excelencia. Pero necesitamos más, necesitamos psicólogo, necesitamos histopatólogo, necesitamos enfermera que cuide el estómago, necesitamos reumatólogo, dermatólogo, hepatólogo, obstetra, oftalmólogo. Los médicos generales son claves, esos son los que van a disminuir ese intervalo entre el diagnóstico, inicio de síntomas y diagnóstico del paciente. En Panco estamos haciendo lo de centros de excelencia, empezamos en Colombia con 5 centros de excelencia, posteriormente Chile ya también lleva 5, Uruguay tiene 2, Argentina, México, Brasil. Pues la meta es que en Panco tengamos por lo menos un centro de excelencia en cada país de Latinoamérica, de los 20 países que conforman Panco, ¿no? Eso estamos trabajando. Por último, prioridades. Esto salió publicado un artículo, salió publicado en junio, bien interesante sobre, se ponen varios miembros, hicieron un consenso, hicieron una encuesta que muchos contestamos. Entonces, estas son las 6 cosas importantes a futuro en enfermedad inflamatoria.
Primero, entender la epidemiología, entender de que no solamente el que le guste la enfermedad inflamatoria intestinal tiene que diagnosticar y tratar a esos pacientes, sino todos. Esto va a ser una locura. Isla Faroe, en Dinamarca, de 100 habitantes, uno tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Una locura, 1% de la población. Acá estamos lejos todavía, pero probablemente estamos en la curva ascendente y del estadio 2, con los años vamos a pasar al estadio 3, porque eso se está viendo en todo el mundo y no creo que nosotros en Colombia va a ser la excepción. Implementar modelos de cuidado, implementar los centros de excelencia, importante, o sea, tener centros de excelencia donde se le brinde al paciente todas estas atenciones y todos estos puntos que hemos mencionado. Estrategia de tratamiento, las guías, que próximamente vamos a realizar guías también de crónica colitis ulcerativa en panco. Promover la educación y a todo nivel, no solamente acá en gastroenterología, sino a todo nivel. Integrar a los pacientes es importante, ¿no? Integrar a los pacientes en estos centros de excelencia, ofrecerle un manejo holístico es súper importante. Y por último, lo de la equidad, o sea, de que todos los pacientes, independientes que sean públicos, privados, que tengan o no tengan dinero, hay que atenderlo de igual manera. Entonces, esas son las futuras direcciones en enfermedad. Muchas gracias por la atención. Por último, quiero invitarlos al Congreso de Panco que vamos a tener en la ciudad de Cartagena del 16 al 18 de abril. No se olviden, Johnson y yo se está invitando por si acaso, entonces pues lo esperamos. ¿Listo? Muchas gracias. Enseguida le doy paso a la doctora Viviana Parra, que va a seguir con la... Sí, doctora. Bueno, primero felicitarte, Fabián, porque me pareció que el enfoque de la conferencia fue excelente, muy bonita, muy bien presentada. Muchísimas gracias. Quería preguntarte sobre la actividad laboral. Ustedes en el Pablo Tobón han medido la actividad laboral de sus pacientes porque nosotros sí hemos visto, no se ha hecho ningún estudio, ni mucho menos, pero sí hemos visto que la actividad, la productividad misma del paciente es de las cosas que más se deteriora y eso conlleva a un deterioro marcado de la calidad de vida del paciente y de su familia. Yo creo que eso sería importante medirlo. Eso es importante y hay formas de medirlo, doctora. En ese artículo que les mostré de productividad laboral hay unos índices que uno puede hacer. Personalmente no he realizado estudios de actividad laboral, no sé si Viviana ha hecho estudios de esto de productividad laboral, pero es una cosa importante. Entonces, el objetivo pues, de la charla es como mirar todas estas cosas, ¿no? Que no solamente la calprotectina, la endoscopia, la colonoscopia, sino tantas cosas que hay detrás de cada paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Pero sí sería interesante, ¿no? Medir, eso hay incluso hay un índice, no lo tengo tan presente, sobre productividad laboral y se mide qué tanto productividad laboral esos pacientes y se cuantifica qué tanto el paciente deja de ganar por la enfermedad, por cuestiones de la enfermedad. Entonces, sería bien interesante explorar eso porque sí, claro, obviamente hay pacientes, por ejemplo, con Crohn perianal. Yo tengo un paciente con Crohn perianal que es chofer. Imagínense, una locura. O sea, como paciente, ¿no? Cuando puede, va, y cuando está bien, va, y cuando no puede trabajar. Entonces, eso es una locura. Muchas gracias, doctora. Muy buena pregunta y buena cosa. Bueno, si quiere, si bien, y de pronto al final, pues más preguntas si tiene, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como decía Fabián, estamos muy felices de que pudiéramos haber llenado este auditorio para hablar de este tema tan importante como es las necesidades insatisfechas y este tema que voy a hablar yo, que son sobre terapias innovadoras en enfermedad inflamatoria intestinal. Quiero, antes de hablar de esto, mostrarles esta gráfica en la cual yo me siento muy feliz porque realmente antes de 1930 no teníamos absolutamente nada para manejar estos pacientes. Luego comenzaron a llegar los aminosalicilatos, los corticoides, pero solo hasta después de 1990 fue que comenzamos a ver un cambio radical en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, con cambios a nivel de los desenlaces, disminuyendo daño progresivo, lo cual no se veía antes. Y vemos que existe una explosión de múltiples moléculas y nuevos tratamientos y pasamos de no tener tratamientos a terapias dirigidas altamente específicas. Entonces,
Incluso ya ahora este artículo me encantó mucho por esta gráfica, porque ahora ya tratamos de buscar tanto la efectividad, pero asimismo también la seguridad. Entonces, como ustedes ven, desde los corticoides que nos ayudaban a inducir remisión en los pacientes, la satioprina, terapias efectivas, pero que a nivel de seguridad podrían comprometer y generar muchos eventos adversos en nuestros pacientes, pero como vemos en esta nueva era, por ejemplo, con los antiinterleuquina 23 podemos llegar a tener tanto eficacia como seguridad para tratar de evitar estas complicaciones que pueden llegar a tener estos pacientes inmunosuprimidos. Esta gráfica quería traérselas porque es que ya no solamente pensamos en corregir el score de actividad endoscópico, la diarrea, el dolor, sino que también miramos muchas cosas adicionales. Entonces, en el caso nuestro, creo que lo hacemos muy bien porque también miramos, según nuestro sistema de salud, las características del paciente, dónde vive, sus características sociales. Y ahora cada vez hay un boom en cuanto a mirar la parte nutricional, como la mencionó Fabián. Y no es solamente el paciente desnutrido, con bajo peso, sino también el paciente obeso con síndrome metabólico, porque más adelante vamos a ver que incluso ya se están generando estudios para terapias que controlan la parte metabólica y que tienen efectos antiinflamatorios en la pared intestinal. Entonces es importante que, como lo decía Fabián, hagamos esa valoración tanto al paciente con sobrepeso como al paciente con bajo peso para mirar su estado nutricional. Es importante también tener en cuenta que cuando vamos a tomar una decisión de un tratamiento, también miramos factores que alteran el clearance del medicamento. Tener altos niveles de PCR, tener una albúmina baja, tener un paciente con manifestaciones extraintestinales, lo tienen que hacer pensar a uno de que es un paciente que va a eliminar terapias biológicas y anticuerpos monoclonales más fácil que un paciente que no tenga características. Y repito esta gráfica de Fabián porque él ya nos habló de los porcentajes de respuesta, pero para justificar el por qué necesitamos terapias innovadoras, pues por supuesto tenemos alrededor de un 10% de pacientes que no me mejoran con la terapia de primera línea de los aminosalicilatos y que necesitamos tener terapias avanzadas en colitis ulcerativa, y por eso tenemos este escenario en el cual necesitamos que lleguen nuevas moléculas a nuestro país, y en enfermedad de Crohn aún más, porque tenemos solo 30% de enfermedad quiescente, y creo que este es el mayor dolor de cabeza que tenemos actualmente, esos pacientes con Crohn que no podemos cortar ni llevar a resecciones múltiples por el riesgo de síndrome intestino corto, de complicaciones, y que ya hemos usado todas las moléculas que tenemos, que ya hemos hecho incluso terapias combinadas y todavía no logramos ni siquiera remisiones clínicas y por supuesto menos probabilidad de llegar a las otras metas terapéuticas. Entonces, ¿por qué necesitamos nuevas terapias? Porque la limitación de terapias actuales nos ha llevado a un techo terapéutico que a veces nos sentimos como, ¿qué más vamos a hacer a partir de aquí si no tenemos más herramientas? Adicionalmente, porque tenemos respuestas incompletas, y cuando hay respuesta tenemos unos porcentajes importantes de pérdida de secundaria de la eficacia. Adicionalmente, es importante saber que nos estábamos enfocando solo en la parte inmunológica, ¿sí? Y ahora están comenzando a salir nuevos mecanismos de acción que incluyen áreas no abordadas como la barrera intestinal, como el microbioma intestinal, lo cual va a permitirnos a futuro que podamos tratar de tener varios targets terapéuticos bloqueados para poder mejorar y optimizar el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, quiero dividir esta parte de terapias innovadoras en dos: terapias innovadoras futuras y terapias innovadoras actuales. Entonces, en cuanto a las terapias innovadoras futuras, este artículo me encantó, acabó de salir, porque nos habla de unos ejes en los cuales se está realizando muchos estudios con estrategias para tratar de manejar el microbioma intestinal como uno de los targets terapéuticos, como los trasplantes de médula ósea halogénicos, que eso ya es una realidad en nuestro país, como terapia con células CAR-T, que también es una de las herramientas innovadoras que hay actualmente para manejar la enfermedad, y ya hay reportes de caso, y como lo habló Fabián, combinaciones de terapias. Entonces, quiero que vean cómo en las estrategias basadas en microbioma, cuando uno hace la revisión, hay muchos estudios con probióticos, prebióticos y simbióticos. Realmente
mirando mucho la evidencia, el único que tiene hallazgos un poco más significativos es el BCL número 3, que es el probiótico más estudiado en enfermedad inflamatoria. Sabemos que al momento la única estrategia efectiva y con evidencias en el manejo de la pouchitis, pero están creciendo mucho los estudios, sobre todo en colitis ulcerativa, con el uso de este tipo de probiótico. Parecen prometedores, pero falta evidencia, pero es importante que lo tengamos en cuenta. El trasplante fecal, es importante saber que cada vez hay más estudios, ellos lo hacen con la plausibilidad de tratar de restaurar la diversidad de la microbiota e inducir un perfil más antiinflamatorio y tolerogénico a nivel de la mucosa intestinal cuando hacemos este trasplante. Sin embargo, hay muchas limitaciones por la forma, el donante, pero creo que a futuro, cuando esto se pueda realizar de una manera más adecuada, podamos tener unas especificaciones más adecuadas del donante, de las formas de administración, podrán llegar a ser tratamientos futuros para esta enfermedad. En cuanto a la dieta, la doctora Oriana nos dio una excelente conferencia sobre esto. Hay muchos estudios, sobre todo en pediatría, ¿sí? Algo que les quiero compartir y que creo que podemos hacerlo en todos nuestros centros es que acojamos más a gastroenterología pediátrica en nuestros grupos. Yo he aprendido de manera muy significativa muchas cosas de los gastropediatras porque en nuestro centro trabajamos en conjunto y hacemos la consulta de enfermedad inflamatoria con el gastropediatra. Y si alguien sabe de dieta en enfermedad inflamatoria son ellos, ¿sí? Entonces, ellos utilizan mucho las nutriciones enterales, ¿sí? Sobre todo en pacientes con enfermedad de Crohn y tienen muy buena evidencia. Como lo decía la doctora Oriana, el adulto es menos adherente, se aguanta menos 12 semanas de una dieta líquida, pero también hay dietas combinadas que tienen mucha evidencia en enfermedad de Crohn y actualmente hay estudios con ácidos grasos tipo omega 3 que han mostrado beneficios en modelos preclínicos y que más adelante nos podrán, con los resultados que tengamos, tratar de ser terapias complementarias desde el punto de vista de la dieta para el manejo de la enfermedad. Antes de pasar al siguiente, les quería traer este artículo que puse allí porque ahora está muy de moda los análogos del receptor de la GLP-1, ¿sí? Del manejo de la obesidad, la diabetes, y ya hay estudios corriendo sobre el uso de este tipo de análogos y agonistas del receptor de la GLP-1 en el manejo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. O sea que no es descabellado si usted tiene un paciente obeso con sobrepeso, que está activo, por supuesto usted le tiene su tratamiento, pero ya esta molécula podría, además de agregarle un beneficio en la parte de su obesidad, de su sobrepeso, también un beneficio antiinflamatorio. Siempre vemos que los peores desenlaces ocurren en pacientes obesos en enfermedades inmunomediadas porque el adipocito es una célula proinflamatoria que produce muchas citoquinas proinflamatorias. Entonces, creo que el semaglutide y estos otros agonistas del receptor GLP-1 van a ser muy prometedores. Quiero hablarles del trasplante de células autólogas hematopoyéticas. Nosotros tenemos el primer caso en nuestro centro del primer niño curado con trasplante autólogo de células hematopoyéticas con una enfermedad de Crohn supremamente severa. Y esto es importante que lo sepamos porque esto lo aprendí de pediatría, ¿sí? Uno de adulto no tiene como esa posibilidad o no piensa en este tipo de tratamientos porque usualmente estos pacientes debutan en la niñez con enfermedades muy severas, de inicio muy temprano, usualmente son enfermedades monogénicas y el pediatra le enseña a uno cuándo pedir el exosoma, cuándo pedir los estudios genéticos para saber si son síndromes asociados a alteraciones de la interleuquina 10, del SIAP, y de acuerdo a eso son pacientes que se benefician del trasplante de células hematopoyéticas. Este niño nuestro se curó de su enfermedad, una enfermedad supremamente severa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay ciertas limitaciones. El rechazo es una de los riesgos, la mortalidad relacionada al trasplante, las infecciones, por lo cual requiere un manejo multidisciplinario, pero los invito a que ustedes junto con sus gastropediatras y con su equipo de hematología puedan generar protocolos para saber
cuándo están indicadas estas terapias. Por ejemplo, yo tengo pacientes en los cuales hemos diagnosticado enfermedades monogénicas que tiene 18 y 20 años y me lo pasa el gastropediatra con una enfermedad supremamente severa o nadie lo ha estudiado y logró llegar a la adultez con una enfermedad muy severa y agresiva, pero monogénica, y me tocó a mí como adulta, como gasto de adultos, hacerle el estudio genético. Entonces es importante que tengamos en cuenta esta terapia innovadora que puede llegar a ser curativa. También actualmente está en furor los estudios de la terapia CAR-T en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es esto? Usted le saca los linfocitos al paciente, los de él mismo, y usted los rearregla, le apaga o le enciende ciertas cosas para que él pueda hacer una respuesta más específica y los vamos a programar para que vaya y reconozca un antígeno específico. Esto ya se ha hecho en lupus eritematoso sistémico y en otras enfermedades autoinmunes. Aquí les muestro el primer reporte de caso de un paciente supremamente refractario con colitis ulcerativa en el cual se utilizó esta terapia CAR-T con remisión de la enfermedad. Las terapias combinadas, Fabián nos mostró el estudio Vega, que creo que ha sido los estudios de los cuales nos podemos tratar de nosotros de justificar ante las EPS cuando vamos a hacer terapias combinadas, porque es el único que tenemos en el momento, así muy bien diseñado, en el cual la combinación de golimumab con guselkumab fue superior a cada uno por separado, aunque estadísticamente significativa fue más superior con respecto a la monoterapia con golimumab. Entonces, esto ya lo hacemos, creo que muchos de nosotros, ante la frustración de no poder lograr metas en los pacientes con un biológico, con el cambio, con el uso de ya todas las moléculas disponibles, y los invito a que puedan revisar este artículo de la doctora Beatriz Gross que nos habla de cómo, cuándo y en qué contextos podría ser útil la combinación de terapias. Incluso hace un par de meses salió este artículo en el JCC en el que nos hablaba de terapia triple, combinada de terapia biológica y pequeñas moléculas para el manejo de pacientes con Crohn refractario. Ahora quiero pasar a las terapias innovadoras actuales. Las pasadas que les comenté fueron las que van a llegar, las que sepan que hay estudios andando y que brindan esperanza en el manejo de estos pacientes, pero actualmente también tenemos mecanismos de acción muy innovadores que ya estamos utilizando, los inhibidores JAK, que ya son una realidad en nuestro país hace ya bastante tiempo, los moduladores de S1P que no han llegado al país, pero que es importante que sepamos cómo actúan, qué porcentajes tienen de resultados, y los inhibidores de interleuquinas. Entonces, los inhibidores JAK son un mecanismo de acción novedoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hacemos de manera intracelular, distinto a lo que usábamos con los anti-TNF, en el cual inhibiendo estas enzimas que son supremamente importantes para que cuando la citoquina se une a su receptor, se fosforilen y puedan llegar a fosforilar el STAT, el cual va a ir al núcleo y va a permitir la producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces llegó el tofacitinib, que es un pan-JAK, principalmente JAK1 y JAK3, que nos mostró una acción rápida, nos mostró buenos resultados en colitis ulcerativa, y luego llega el upadacitinib, que es un JAK1 selectivo, que también nos mostró unas muy buenas cifras de respuesta en estos pacientes. Quiero recordarles al tofa, porque el tofa no ha pasado de moda, el tofa sigue siendo un medicamento que sirve en los pacientes con colitis ulcerativa, en el cual observamos que tiene en la inducción respuestas en todos los pacientes alrededor del 11.6% y de manera un poco más alta en los pacientes sin previo uso del medicamento, y en el mantenimiento podemos observar tasas de remisión de hasta el 25%. Llegó upadacitinib, que claramente tiene unos porcentajes más altos. Esto no quiere decir que se excluya el tofa por usar upadacitinib. Nosotros acabamos de enviar un póster a la ECO donde hicimos la comparación entre tofa y upadacitinib y realmente la nuestra y publicaciones que hay en otros centros. El hecho de que usted haya usado tofa no le contraindica que pueda usar UPA, ¿sí?
el paciente puede responder de una manera significativa a pesar de que ya haya usado un inhibidor JAK previo. Upadacitinib en colitis ulcerativa mostró unas respuestas muy importantes en la inducción, como lo vemos allí, de hasta casi cercanas al 50%, lo cual nos motivó muchísimo a utilizar la molécula, no solo en pacientes refractarios, sino incluso en pacientes naïf, y en enfermedad de Crohn también, logrando porcentajes de remisión de hasta el 47%. Entonces, creo que es una de las herramientas que tenemos actuales a la mano de inicio rápido, ¿sí? Lo cual es perfecto cuando tenemos estos pacientes tan activos de mejorar la adherencia también por ser vía oral. También están los moduladores 1P, no han llegado a Colombia, la idea es que también puedan llegar, están en Europa, en Estados Unidos, y este mecanismo de acción es novedoso. Uno tiene unos receptores en los linfocitos T que se llaman los receptores de esfingosina 1-fosfato. Hay receptor 1, 2, 3, 4 y 5. El ozanimod inhibe, modula principalmente el 1 y el 5, que es donde están más las células inflamatorias, y cuando él se une a ese receptor, él se ingresa dentro de la célula, o sea, ya deja de estar exteriorizado, y esto no permite que el linfocito viaje desde el nódulo linfático de la placa de Peyer hacia la circulación y luego a la lámina propia del intestino a generar inflamación. El ozanimod mostró en inducción respuestas clínicas del 47% y remisiones clínicas del 18.4%, y en el mantenimiento remisiones clínicas de hasta el 37%. Pero entonces ahora que estamos hablando de terapias mucho más localizadas, más específicas, más dirigidas, hablamos del eje interleuquina 23. Es muy importante que sepan que la interleuquina 23 actúa aumentando la respuesta TH17, que es proinflamatoria a nivel intestinal. Y como vemos en esta gráfica, hay múltiples inhibidores de la interleuquina 23 con múltiples estudios actualmente para tratar de modular esa respuesta TH17. Está el mirinquizumab, que con sus estudios LUCEN 1 y LUCEN 2 en colitis ulcerativa mostró unas porcentajes de remisión clínica del 24.2% y en el mantenimiento mostró remisiones clínicas de hasta el 49.9%. Tenemos adicionalmente un punto con mirinquizumab que llama mucho la atención, y es que ellos también se enfocaron en estos pacientes con urgencia fecal, ¿sí? Creo que es de los pocos estudios que evalúa este punto y este desenlace, teniendo muy buenos porcentajes de remisión de la urgencia fecal en los pacientes con colitis ulcerativa. Tenemos a risankizumab, que en enfermedad de Crohn, en sus estudios Advancing, Motivate y Fortify, también nos mostraron unas tasas de remisión clínica muy importantes a la semana 12 de hasta el 45-41%, lo cual también lo hace muy atractivo en los pacientes con Crohn. Es un medicamento que usamos en Colombia actualmente. Yo lo uso para pacientes con espondiloartropatía psoriásica, pero no tenemos la presentación para la inducción. Entonces, cuando llegue a nuestro país, la idea es que podamos tener la presentación para la inducción y posteriormente continuar el manejo posterior en el mantenimiento. Pero cuando hablamos de inhibidores de interleuquina 23, no todos son iguales. Hay ciertos perfiles, y guselkumab en estudios in vitro se ha documentado que además de bloquear la interleuquina 23 libre, como lo hace mirikizumab, como lo hace risankizumab, en estudios in vitro ha documentado que bloquea el CD64, ¿sí? Que es un marcador, un receptor muy importante en células inmunitarias inflamadas, macrófagos, células dendríticas que producen interleuquina 23. Entonces, de esta manera, en estudios in vitro se ha mostrado una potencia funcional 10 veces mayor comparada con otros inhibidores de interleuquina 23, lo cual lo hace un poco diferente a las otras moléculas que inhiben esta interleuquina. Guselkumab ya tiene estudios para colitis, para Crohn. Quiero resumírselos aquí.
En colitis tenemos el Quasar. En enfermedad de Crohn tenemos dos. Tenemos el Galaxy, que incluso se comparó cabeza a cabeza Guselkumab con Ustekinumab. Y tenemos el Gravity, que ya les voy a decir las bondades de este estudio que para nosotros nos va a servir muchísimo cuando llegue la aprobación de Guselkumab a nuestro país. Quiero que recuerden las dosis, ¿sí? Guselkumab tiene en enfermedad de Crohn dos formas de inducirse, de manera endovenosa, con 200 miligramos IV semana 0, 4 y 8, igual que en colitis ulcerativa, ¿sí? En este momento no tenemos Guselkumab en Colombia endovenoso, pero sí tenemos Guselkumab subcutáneo. Yo lo uso también en pacientes con espondiloartropatía psoriásica o psoriasis. Y en el mantenimiento tenemos la forma subcutánea de 100 miligramos cada 8 semanas o 200 miligramos cada 4 semanas. Entonces, el Quasar, que es el de colitis ulcerativa, este no tiene esquema de inducción subcutáneo, es esquema de inducción endovenoso y nos ha mostrado remisiones clínicas con ambas dosis por encima del 45%. Adicionalmente, me encanta este estudio porque desglosa los pacientes que han usado JAK, anti-TNF, BEDO o TOFA, porque usualmente cuando llega una molécula como estas ya son pacientes que les hemos iniciado todas las terapias ya disponibles y vemos cómo estos pacientes tienen, en este caso, remisión clínica a la semana 44 en el mantenimiento hasta el 50% y vemos que los porcentajes también son bien importantes dependiendo de si tuvo una exposición previa a JAK, a TNF, a vedolizumab o a tofacitinib. En cuanto a la mejoría endoscópica, tenemos entre el 49 y el 51% a la semana 44 y estos porcentajes también se mantienen entre el 38 y 45% en los pacientes que tienen usos previos de JAK, TNF, vedolizumab y TOFA. Es importante también tener en cuenta que Guselkumab en sus estudios se arriesgó a usar scores combinados endoscópicos e histológicos, que aunque la histología no es un target actual obligatorio, creo que todos vamos para allá. Ya nosotros estamos leyendo la patología, no el diagnóstico del patólogo, sino si tiene infiltrado linfoplasmocitario, la distorsión de la arquitectura, los hallazgos agudos y crónicos, porque ya hay estudios que demuestran que los pacientes que no tienen remisión histológica recaen más, les da más cáncer de colon, necesitan más uso de esteroides. Entonces ellos hicieron este outcome combinado documentando proporciones entre el 43 y 47% de mejorías histoendoscópicas. Cuando hablamos de enfermedad de Crohn, entonces tenemos el Galaxy 1 y el Galaxy 2. Este tiene inducción endovenosa y mantenimiento subcutáneo. Quiero que vean cómo las tasas de remisión clínicas a la semana 48 son por encima del 41%, llegando hasta el 47%, y este fue comparado con Ustekinumab, el cual pues, también es una buena molécula, mostró tasas inferiores en cuanto a los desenlaces de remisión clínica, remisión profunda, en el mantenimiento a la semana 48. Pero quiero que nos enfoquemos en el Gravity. El Gravity en enfermedad de Crohn, ¿por qué me parece tan importante? Porque uno, la población más difícil que tenemos para manejar es el Crohn, ¿sí? Y cuando nos digan si aprueba Guselkumab, podemos empezar a usar Guselkumab al otro día, porque tenemos la ampolla de 100 miligramos en nuestro país, lo cual no pasaría cuando llegue para colitis, porque nos toca esperar a que llegue la molécula endovenosa. Entonces, usted puede empezar con inducciones subcutáneas y mantenimiento subcutáneo Guselkumab en paciente con enfermedad de Crohn cuando nos llegue la aprobación. Vemos cómo en la inducción tenemos remisiones clínicas del 56.1% y en pacientes naïf del 49.5% Guselkumab versus 25% en placebo, ¿sí? A mí me llama mucho la atención este porcentaje porque siempre a los biológicos les va peor cuando hay uso previo de otros biológicos. Y en este caso específico en la inducción de Crohn,
Los pacientes con falla biológicos tuvieron remisión clínica en el 60.2% y en los bio-naive fueron 49.5%. Entonces es una molécula que nos va a servir en ese paciente que ya tiene todos los anti-TNF, todos los inhibidores JAK y que no sabemos qué hacer. Entonces fue muy eficaz en los pacientes difíciles de tratar y con fallas terapéuticas previas. Es importante que veamos que también tiene respuestas endoscópicas con mejorías del CCD en más del 50%. Entonces, este también es un beneficio incluso en la inducción a la semana 12. Quiero que vean aquí, porque para nosotros la respuesta rápida se ha vuelto una bondad. Y creo que dentro de las bondades que yo le tengo a los inhibidores JAK es esa, ¿sí? Que tengo un paciente que a las 48, 72 horas mejora rápidamente. Y Guselkumab mostró aquí que su inicio de acción rápido es claro en el doble de pacientes respondiendo desde la semana 4. Por supuesto, no es como un inhibidor JAK, pero sí nos ayuda también a determinar, venga, de aquí a las 4 semanas yo miro si este paciente responde o no responde, porque los estudios han mostrado su rápida acción. En cuanto al mantenimiento a las 48 semanas, es importante que veamos cómo con ambas dosis los pacientes persisten teniendo remisión clínica hasta la semana 48. Entonces se mantiene de forma sistemática en el tiempo, casi en más del 60% de los pacientes. Entonces siempre cuando hablamos de este tipo de inhibidor de interleuquina 23, hablamos de eficacia, seguridad por su mecanismo de acción y persistencia en el tiempo. La parte endoscópica en la semana 48 en el mantenimiento tenemos remisiones en la población completa, bio-naive y con uso previo en hasta el 38.3% y remisión en hasta el 33.9%. Entonces, los mensajes para llevar a casa con respecto a las terapias innovadoras en enfermedad inflamatoria es que estamos entrando en la era de la medicina de precisión con terapias dirigidas a mecanismos patogénicos específicos. Estas terapias innovadoras futuras, como ven, tienen otros targets terapéuticos y actualmente contamos con estos antiinterleuquina 23, inhibidores JAK, antiintegrinas y moduladores del S1P. Las combinaciones terapéuticas están rompiendo ese techo terapéutico, bloqueando simultáneamente más de una vía inflamatoria para poder mejorar de manera significativa los desenlaces. Y el futuro apunta a terapias potencialmente curativas, y esto es muy importante con los trasplantes de médula ósea y con las terapias CAR-T, que ya estamos viendo que pueden llegar a ser opciones, sobre todo en enfermedad de Crohn refractaria, de poder llegar a ser curativas. Que tenemos que entrenarnos más en el estudio genético porque son terapias que sirven sobre todo cuando hay alteraciones específicamente monogénicas. El microbioma y la barrera intestinal serán el próximo gran salto, creo que falta mucho, pero es uno de los targets terapéuticos tenemos y la meta ya no es el control de los síntomas, es modificar la historia natural de la enfermedad. Entonces quiero terminar diciéndoles que las terapias innovadoras nos han dado algo que antes no existía en la enfermedad inflamatoria y es la posibilidad real de prevención, precisión y algún día, ojalá, curación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría saber si hay preguntas del público para el doctor Juliado o la doctora Parra. Agradecerles por tan hermosas presentaciones. La verdad que esto es una abrebocas a lo que nos viene hoy en día en enfermedad inflamatoria. Pero Vivi, nos diste también, tú sabes que yo tengo un nexo grande aquí con el tema de la gastropediatría. Y tú nos abriste un poquito el panorama de lo que se viene en niños. En el internacional o de pronto, Fabián, si han tenido la oportunidad de utilizar estas terapias que hoy todavía sabemos que por INVIMA no las podemos utilizar en los niños, pero por estudios, por falla terapéutica, han tenido la posibilidad de utilizar estas nuevas moléculas en niños. No sé si ustedes han tenido algún tipo de experiencia. Sí, en nuestro centro, como trabajamos de manera muy en conjunto con gastropediatría, ellos tienen una gran limitante y es que solo tienen la aprobación de infliximab y adalimumab. Hasta ahí ni siquiera tienen Abedo, que es una herramienta que tenemos nosotros hace mucho tiempo.
pero en las juntas multidisciplinarias que hacemos nosotros y por trabajar en conjunto, ya tenemos muchos niños, porque si algo he aprendido yo de pediatría es que son los peores casos, ¿sí? Los niños con enfermedad de crónico-colitis ulcerativa comparado con adultos son peores, fenotipos más agresivos, más refractarios. Entonces, tenemos varios casos de terapias con tofacitinib. Incluso publicamos un artículo de la experiencia nuestra con uso de tofacitinib en niños. Ya tenemos experiencia con uso de upadacitinib en niños y tenemos manejo dual, ustekinumab, upadacitinib, vedolizumab, upadacitinib en pacientes pediátricos. Sí, yo creo que es súper importante que tengamos dentro lo que es un centro de excelencia, un equipo multidisciplinario, es indispensable que esté el gastropediatra pegado al grupo de gastro de adulto y viceversa. O sea, yo creo que somos ayudas para todos. Obviamente, nosotros, por ejemplo, yo personalmente le aprendí a usar terapia biológica hace muchos años a los reumatólogos. Y yo creo que los gastropediatras nos aprenden a usar terapia biológica avanzada a los gastro de adulto. Entonces, es algo bien bonito que se va gestando. Nosotros en Panco tenemos un grupo de gastropediatra que lo lidera la doctora María Estela Serrano, que es una médica pediatra acá precisamente de Barranquilla, pero que trabaja en Estados Unidos. Y en el evento de Panco en Cartagena vamos a hacer un segmento también de gastropediatría, porque yo creo que es clave que nos integremos, ¿no? También nos estamos integrando con esofagititis sinofílica. Vamos a tener una publicación reciente en gastroenterología de patología donde comparamos dos series de adultos y niños en esofagititis sinofílica, y yo creo que esa interacción es buena. Ahora, ellos le tocan muchos. Recién se acaba de autorizar golimumab por la FDA para enfermedad para enfermedad inflamatoria intestinal en pediatría. Recién apenas. O sea, hay que esperar mucho para ver, o sea, es difícil, ¿no? Y esta semana me llevaron, por ejemplo, del Hospital de la Misericordia a comentarme un caso y todo, y lo rescatamos con un upadacitinib. Tocó, ¿no? A pesar, no está autorizado, pero es que si no lo operas, ¿no? No tienes otra opción. Entonces, esta semana, por ejemplo, es un caso de upadacitinib, un paciente de colitis ulcerativa refractaria que no respondía a TNF, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos, a mí me va mejor pidiéndole la interconsulta de nutrición al gastropediatra que al nutricionista. Entonces, al principio fue un problema administrativo, pero que como así que yo le estoy pidiendo a un señor de 57 años valoración por gastropediatría, porque yo no soy buena en la parte nutricional y creo que los adultos tenemos esa falencia que no tiene el gastropediatra. Entonces, yo siempre le pido al gastropediatra que me ayude con el soporte nutricional enteral y parenteral, porque ellos tienen su clínica de falla intestinal mucho más estructurada que nosotros y es un apoyo inmenso, ¿sí? Así como dice Fabián, él en la consulta le perdió el miedo a los biológicos porque pediatría le tiene cierto miedo a estas terapias invasivas, inmunosupresoras y más combinadas. Entonces aprenden de nosotros esa parte que es un poco más agresiva porque tenemos más experiencia y nosotros aprendemos de ellos en esa parte nutricional. ¿Alguna otra pregunta? Allá me Gracias. Me llamó mucho la atención lo que tú dijiste de integrar gastropediatría con gastroadulto. Yo creo que eso debe formar parte de los comités de excelencia, sobre todo porque me ha parecido que el manejo de los niños, que no tengo ni idea, sí es mucho más difícil. No sé en cuanto a la respuesta terapéutica de los niños, ¿por qué no se ha progresado tanto si solo tenemos aprobación de 2 medicamentos? Y vemos que la respuesta es totalmente inadecuada. De pronto las sociedades debieran intervenir en eso, o no sé la literatura que dice con respecto a eso, porque sí me preocupan los pobres niños. Recientemente el doctor Alan Moss, que es el presidente de la CCFA, que es la Fundación Americana de Cronicolitis, que a propósito va a venir a Cartagena, va al Congreso de abril, envió una carta al Senado de Estados Unidos y al Senado de Estados Unidos solicitando como una vía rápida de aprobación de estos medicamentos en pediatría. O sea, ya esa fundación tiene pacientes, es bien fuerte en Estados Unidos, precisamente para acelerar la autorización de esos medicamentos en pediatría. Doctor, y pasa igual en oncología pediátrica. En oncología pediátrica pasa igual, o sea, pacientes niños y todo, a veces le toca, como no hay estudios,
Y como son niños, porque siempre al niño hay más consideración que en factores, siempre todos estos medicamentos tienen factores de riesgo, tienen infecciones, tienen de estas cosas, entonces hay una sobreprotección, pero también se privan a veces de usar terapias nuevas porque no están aprobadas, ¿no? Entonces, y si hay algo donde ha demostrado que, por ejemplo, en Crohn, hay estudios con infliximab que la terapia top-down, o sea, empezar de entrada duro en niños, porque casi siempre son de alto riesgo estos niños, son cuadros muy severos, y hay evidencia de que actuando temprano, modificando la enfermedad con terapia biológica y todo, la historia natural les cambia totalmente, ¿no? Les cambia totalmente. Profe, además de que no hay estudios porque en los pivotales no entran pacientes pediátricos, es porque no se hacen los estudios genéticos, ¿sí? Yo cada vez que hablo con el pediatra, ellos en la cabeza tienen metido las inmunodeficiencias, los problemas monogénicos, los Crohn's-like, que son asociados a un montón de otras enfermedades pediátricas, que eso es otro mundo, ¿sí? Completamente distinto. Y ellos nos pueden enseñar mucho cuando se pide un exosoma, cuando piden estos genes específicos para que de esa manera usted puede tener una enfermedad monogénica que nunca le va a responder ni a Inflixi, ni a UPA, ni a nada. Esos son pacientes para trasplante de médula ósea, ¿sí? Y les va mucho mejor. Y si usted lleva a un paciente a trasplante que no tenga una enfermedad monogénica específica, le puede ir peor si no tiene ese perfil genético. Entonces creo que a nosotros nos falta un poco esa parte y en los niños desgraciadamente tienen esos problemas monogénicos que hacen que sus enfermedades sean más severas y refractarias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Les recomiendo, por favor, el registro de asistencia. Muchas gracias, doctora. Es excelente. Por favor, los que no pudieron escanear el código, les invito a que lo escaneen para que nos registren su asistencia, que es muy importante para nosotros. Gracias.